Gloria a Dios. Hermanos, todos saludos con la paz de Cristo Jesús a todos. Nuevamente, un día más en el cual Dios nos permite, gloria a Dios, encontrarnos, gloria a Dios, no un domingo más sabiendo, gloria a Dios, no que estamos en día de reposo, también desde el día de ayer, sábado, gloria a Dios, para agradar a Dios, no y buscar más a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a continuar pues el tema, gloria a Dios, de la gracia de Dios que estamos haciendo, gloria a Dios, para poder no aclarar bien el tema y preocuparnos, ¿no? Que como dice, más al comportamiento mismo, ¿no? Porque muchas veces en estos tiempos se han olvidado, ¿no? De comportarse conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos a comenzar, gloria a Dios, pasando al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13, gloria a Dios. Es el tema que siempre comenzamos, gloria a Dios, para poder dar inicio, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Pedimos dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Dios dice así. Entonces Jesús vino desde Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, ¿no? Después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar a Dios, no para que Dios nos hable, nos haga entender de su palabra. Bendito Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Nuevamente, Señor, nos acercamos a ti, dándote gracias, Padre bendito, por un día más en el cual nos permites acercarnos a tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios bendito, Señor, que derramas sobre nosotros el conocimiento, Señor, inteligencia, sabiduría y ciencia, Señor, para entender y comprender de tu mensaje y de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, gloria a Dios, continuando, gloria a Dios, el tema de la gracia de Dios, ya estamos en el número 11 ya, en el cual, gloria a Dios, se trata de, bueno, explicar, ¿no? Para tener un razonamiento claro de lo que es el tiempo de gracia, ¿no? Por el conflicto mismo que está habiendo, ¿no? Que muchas personas, gloria a Dios, no lo están tomando muy en serio, gloria a Dios, no la palabra de Dios, sino que en su falta quizás de conocimiento y religiosidad, gloria a Dios, se está argumentando, ¿no? Que, gloria a Dios, todos van a entrar al reino de los cielos con solamente con tal que digas yo creo en Dios. Entonces, para aclarar este tema, entonces estamos hablando ya en los videos anteriores, he explicado, gloria a Dios, punto por punto, en el cual, mediante la palabra de Dios, no está explicando. Ahora vamos a continuar, gloria a Dios, no lo que la Biblia nos enseña, gloria a Dios, para que nosotros no podamos, gloria a Dios, tomar muy a ligera, gloria a Dios, sino que, como dice, no aprovechar todos los días, todo minuto de nuestra vida hasta que Dios nos permite estar en la tierra para demostrar a Dios que realmente, gloria a Dios, lo amamos, pero no por la simple palabra en el cual nosotros expresemos, sino por las obras mismas en las cuales demostremos, gloria a Dios, no, nuestro amor hacia Dios. Entonces, vamos a continuar entonces en la Biblia, vamos a pasar a el libro de Lucas, gloria a Dios, el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Amén. Dice así, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea de mi voluntad, sino la tuya. Acá vemos, gloria a Dios, no en el principio que hemos leído, no la palabra de Dios, en la cual expresa, no lo que Dios no dice a Cristo Jesús, no de los cielos, no mediante una palabra que dice, no, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ahora vemos en este pasaje de la Biblia en el cual, gloria a Dios, no, Cristo Jesús, gloria a Dios, en un momento difícil de su vida, no,
en el cual no, quizás muchos no, quizás por temor a lo que le iba a ocurrir o el temor a las cosas, pudo haber cambiado o pedido que se cambie, ¿no? Los acontecimientos que iba a pasar. Pero vemos, gloria a Dios, que acá Cristo Jesús, gloria a Dios, aclara un tema, ¿no? O sea, muestra quizás su preocupación, pero dice, no, Señor, si es posible, pasa esta copa, no de mí. Pero un detalle que da, dice, no, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, en nuestro caso nosotros podemos ver, ¿no?, acontecimientos en el cual ocurre en nuestra vida como cristiano, ¿no? ¿Quién puede decir, gloria a Dios, no, que no pasamos a veces luchas, ¿no? Pruebas, ¿no? Tentaciones y muchas cosas más. Pero acá, gloria a Dios, ¿no? El Hijo de Dios, gloria a Dios, está aclarando, ¿no?, que dentro de todo lo que va a pasar, lo que él quizás, gloria a Dios, está preocupado, vamos a poner una cosa así, él está más interesado, gloria a Dios, no mirando quizá la preocupación, sino tratando de que cada paso, cada forma de andar o caminar, mirar o pensar o lo que ha de hacer sea bajo la estricta voluntad de Dios. O sea, te das cuenta, gloria a Dios, mira este concepto de pensamiento, y esto se va al también, gloria a Dios, no al comportamiento, ¿no? En el cual no vemos su obediencia, sumisión en todo momento, en toda circunstancia, para agradar a Dios. Entonces, si nosotros comenzamos a ver el contexto de la gracia, gloria a Dios, comenzamos a pensar, no, gloria a Dios, si realmente, gloria a Dios, no, el tiempo en el cual estamos pasando, este tiempo que Dios nos está dando de oportunidad para demostrar nuestro amor, nuestra lealtad hacia Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios conforme a lo que Él quiere, gloria a Dios, o simplemente, gloria a Dios, estamos pasando o cumpliendo por cumplir o pasando por pasar, gloria a Dios, cada etapa en nuestra vida. Yo sé que hay acontecimientos que ocurren, pero como estamos viendo en la palabra de Dios, no, cuando hablamos de hacer tu voluntad, Señor, estamos hablando que en toda circunstancia y en todo momento en el cual nos encontremos, ¿no?, en peligro, en persecución, en lo que sea, gloria a Dios, el comportamiento de un hijo de Dios debe ser acorde a la voluntad de Dios. Entonces, estamos viendo entonces, ¿qué pasa en estos tiempos cuando estamos no tomando como que el tiempo de la gracia, gloria a Dios, no es como una libertad que Dios nos ha dado para, bueno, seguir viviendo y poder hacer, ¿no?, nuestra vida como nosotros queremos? Pero nos olvidamos este punto en el cual hemos leído, ¿no?, que este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, y acá en el cual Cristo Jesús expresa, ¿no?, este momento más difícil quizás de su vida, en el cual iba a ocurrir, en el cual él quizás puede decir, no, Padre, no hagas esto, o no permita, Señor, ¿no? Pero él no. Él dice, Señor, hágase conforme a tu voluntad, no lo que yo quiero. Entonces, esto pues le decía, ¿no? Este punto es muy importante para nosotros ir entendiendo paso a paso, gloria a Dios, ¿no?, que cómo debemos andar, gloria a Dios, ¿no? Y que nuestro Dios, gloria a Dios, no nos ha justificado. ¿Por qué? Por su misericordia, en el cual nos da la oportunidad, porque acuérdate que viendo que éramos pecadores, gloria a Dios, y Él es justo, ¿no? Y su naturaleza es justa de Dios, santo de Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar, no? Que Dios cambie su opinión sobre nosotros porque nos conviene, o porque con muchas personas no tienen, no, como dice, la sensación de que yo soy su hijo amado de Dios y por lo tanto Dios me ama, y todo lo que hago Dios, yo sé que me va a comprender. Vemos que no es así. O sea, no es como mucha gente, ¿no? Muchos dicen, no, a mí Dios me ama también, pero siguen haciendo pecado. Entonces, la pregunta sería, no, oye, ¿realmente Dios lo amará así? Dios nos ama a todos, pero a todos lo que hagan su voluntad. O sea, aquí donde tenemos que aclarar este tema para que no desperdiciemos nuestras vidas, ¿no? Pensando, gloria a Dios, que un acto de religiosidad, esto va como dice, a tapar, ¿no? Todas las cosas malas que estamos haciendo. Es como, gloria a Dios, ¿no? En tu casa, gloria a Dios, ¿no? Tu hijo no se comporte o se comporta todo mal, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y tú lo has castigado, pero tu hijo de un momento simplemente agarra y, bueno, dice, pasa que voy a limpiar, ¿no?, un poco la sala.
y con eso ya quiere pagar todo su comportamiento malo y quiere que tú te hagas de la vista gorda y digas, ay, hijito, o sea que ya te perdoné todo porque has limpiado la sala. No sería lógico, ¿no? Porque tú lo que quieres ver es que tu hijo se comporte conforme a lo cual tú le has dicho, ¿no? Tus enseñanzas, ¿no? Hijo, compórtate así, no llegues tarde, no tomes, no hagas desórdenes. Entonces, tú quieres que él cumpla, ¿no? Algo en el cual no tú deseas como padre. Pero si el hijo solamente quiere agradarte con una sola cosa que quiera demostrarte, entonces tampoco no sería lógico, ¿no? Pero el hombre, o sea, toma esa iniciativa en el cual el hecho, gloria a Dios, que Dios nos ama, ¿no? Hacen pensar, gloria a Dios, ¿no? Que simplemente, gloria a Dios, ¿no? Dios está, como digo, aceptando todo nuestra quizás desobediencia hacia Dios. Pero como hemos visto, no, Dios no se va a hacer de la vista gorda, como que dice, no, solamente por el hecho de que nosotros digamos que somos sus hijos amados. Como digo, no hay mucha confusión en la gente. Yo escucho, ¿no? Que la gente dice, no, pero Dios me ama, yo soy la niña de sus ojos. Pero siguen haciendo comportamientos equivocados. O sea, ¿en qué concepto podemos decir, no, soy la hija, no, la niña de sus ojos, si el comportamiento que demostramos es contrario a la voluntad de Dios? Entonces, acá la palabra misma no nos va a ir, como quien dice, aclarando el panorama para que nosotros no tengamos cuidado y entendamos, gloria a Dios, qué es lo que Dios dice, ¿no? De nosotros, qué es lo que Dios piensa realmente de nosotros, porque nosotros pensamos, ¿no? Que podemos burlar a Dios, ¿no? Por unos actos, un comportamiento, un momento de religiosidad, gloria a Dios. Como decía, no, hasta los rateros, gloria a Dios, no, para ir a robar se persinan, piden, ¿no? A la salita colonia, no sé, que el robo le vaya bien. Entonces, imagínate, o sea, te das cuenta, mira, a qué grado de ignorancia quizás se llegue. O sea, creemos, gloria a Dios, que el Dios todopoderoso, como le digo, no es un Dios en el cual va a cambiar, ¿no? Su forma de pensar solamente porque dice que nosotros somos sus hijos o la niña de sus ojos. Es una confusión total. Si nosotros nos vamos, gloria a Dios, al libro de Colosenses, el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 42. Libro de Colosenses, dijo, capítulo 2, versículo 13, disculpa. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Amén. Vemos a Dios entonces, ¿no? Recordando un poco, ¿no? Su sacrificio de Cristo Jesús, ¿no? ¿Quién nos justificó? ¿Quién pagó el precio de nuestra desobediencia? ¿A quién ahora le debemos, como dice la vida, gloria a Dios? ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros, no? Al momento en el cual nosotros aceptemos, gloria a Dios, no, a Él como nuestro Salvador. Si nosotros hablamos de Salvador, significa que nos ha libertado, pues, ¿no? Y nosotros tenemos que caminar con Él, juntamente con Él, ¿no? Bajo lo que Él prescribe, ¿no? En su palabra, ¿no? Pero en estos tiempos de gracia, como digo, en el cual estamos gozando, ¿no? Por la misericordia de Dios, mucha gente no entiende, como le digo, ¿no? Que si hemos muerto al pecado, ¿por qué seguimos practicando el pecado? Si hemos dicho que amamos a Dios, ¿por qué seguimos desobedeciendo a Dios? No tiene lógica, ¿no? O sea, no tiene una lógica clara, o sea, parece una excusa, una explicación, ¿no? Pero estamos viendo, gloria a Dios, ¿no? Que para que nosotros seamos libres, ¿no? Ya no esclavos, gloria a Dios, Cristo Jesús tuvo que pagar el precio de nuestra desobediencia, o sea, nuestra transgresión tuvo que ser pagado, gloria a Dios. O sea, no fue gratuito, o sea, no es que Dios simplemente dijo, ay sí, no, perdona a todos y quedó ahí, no, y que todos sean libres. No, o sea, Cristo Jesús tuvo que pagar ese precio.
porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que tomar, ¿no?, el lugar de nosotros, gloria a Dios, y ese fue Cristo Jesús. Pero ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Y para qué Cristo Jesús dio su vida, gloria a Dios? Si nosotros después que Él paga nuestro pecado, como dice el precio de nuestro pecado, nosotros seguimos transgrediendo la ley, o seguimos transgrediendo las normas, los mandamientos de Dios. El simple hecho, como le digo, ¿no?, de que la gente dice, no, no vivimos bajo la ley, sino vivimos como la gracia, hace entender, gloria a Dios, ¿no?, que prácticamente la ley caducó y que nosotros, gloria a Dios, podemos hacer lo que queremos, pues, ¿no? Pero Cristo Jesús mismo aclaró, no, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirlo. O sea, parece una confusión, ¿no? Un momentito, o sea que no estamos bajo la ley, pero Cristo Jesús viene y nos dice ahora que no, Él cumple la ley. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿dónde está, como dice, la equivocación? No, no es que sea la equivocación, lo que pasa es que hay que entender, gloria a Dios, ¿no?, a qué se está refiriendo Dios con este tema. Es como le decía, ¿no? ¿De qué justificaría, gloria a Dios, que a un preso, gloria a Dios, le dieran libertad, ¿no?, un indulto presidencial para que salga fuera y sigue pecando? Ese ratero volvería nuevamente a ser chapado y llevado a la cárcel. O sea, no habría esa gracia, ¿no? O ese aprovechamiento de parte de ese presidiario, ¿no?, para aprovechar esta oportunidad que se le están dando. El hombre de igual manera, el cristiano, ¿no?, o los hijos de Dios que quieren caminar con Dios, si nosotros seguimos transgrediendo, seguimos haciendo, entonces, ¿cómo puede ser posible? Ahora, volvemos a decir, si no hubiera ley, no hubiera mandamiento, no hubiera normas de la parte de Dios, entonces, ¿cómo se nos justifica o cómo se nos juzga? No habría, pues cómo juzgarnos, ¿no? Nosotros podemos decir, pero Señor, tu ley, tus mandamientos y todos tus decretos y todo prácticamente son anulados porque tú en la cruz del Calvario me diste la libertad. Entonces, prácticamente es como dando una carta libre, haz lo que quieras porque ya de aquí adelante no pasa nada contigo, pues. Pero en la palabra de Dios, mira, poco a poco vamos a ir avanzando, un poco largo va a ser la explicación, porque realmente tiene mucho concepto y por eso me gustaría mucha atención de parte de ustedes para tratar de entender esta parte y nosotros, como digo, no, en este tiempo que tenemos la oportunidad, gloria a Dios, no, que Dios nos da de vida, aprovecharla de tal manera, gloria a Dios, que nuestro comportamiento de hoy mismo, si es posible, tomar concepto que un momentito, yo no puedo estar así como estoy. Yo no puedo vivir peleándome, chismoseando, mintiendo, robando, engañando, ¿no?, adulterando, porque Dios es bueno, pues soy la niña en sus ojos. O sea, como le digo, no hay una explicación, ¿no?, razonable a este entendimiento, porque como Dios, si volvemos al tema en el cual, si Dios es santo, Dios es perfecto, su naturaleza de Dios es justa, entonces, ¿de quién estamos hablando, pues? No estamos hablando de un ser corruptible o que se deja corromper. Estamos de un Dios todopoderoso en el cual tiene una forma de pensar, una forma de actuar, y esa forma no lo va a cambiar por nadie. Es una naturaleza divina de Él. Entonces, ahora, si nosotros queremos ser parte del pueblo de Dios, de ese pueblo especial adquirido por Dios, la pregunta sería, gloria a Dios, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso si realmente nosotros no nos comportamos como un pueblo de Dios? ¿Y qué es un pueblo de Dios? O sea, el pueblo de Dios tiene sus normas, sus leyes, sus mandamientos, hacer la voluntad de Dios, pero ¿en dónde se basa su voluntad? Si no supiéramos su voluntad, entonces no sabríamos cómo explicar esto. Pero estamos viendo, gloria a Dios, que la voluntad de Dios está prescrito en la Biblia, está escrito. Y cada palabra en el cual Cristo Jesús nos enseñaba siempre iba a la voluntad de Dios, pero añadió algo que el hombre estaba equivocado. ¿En qué, gloria a Dios, falló el hombre? Que todo lo que hagas, hazlo por amor. Los dos grandes mandamientos en el cual mucha gente dijo, no, pero Dios al momento de hacer estos dos grandes mandamientos prácticamente anuló los demás mandamientos. ¿Quién dice eso? Y en los dos grandes mandamientos, ama el amor a Dios y el amor a tu prójimo. O sea, y cuando hablamos de amor, hemos visto el término amor, lo que significa, ¿no? Es trato, comportamiento. O sea, no estamos hablando del amor como una persona, o sea, que se ha tomado muchas veces como una equivocación. Creemos, gloria a Dios, que el amor es simplemente llegar, ¿no?, a la iglesia, saludarnos, un beso entre hermanos y ya, gloria a Dios, nos amamos. Somos cristianos porque nos amamos. Un momentito, pero desde el pensamiento hasta el comportamiento tiene que ir todo de la mano.
la forma de pensar de la persona. Yo diría, ¿no? Si se cumpliría lo que diríamos con ese trato no tan amable de un beso, un saludo, si fuera así, gloria a Dios, entonces quiere decir, gloria a Dios, que las iglesias no habría chismosería, no habría murmuraciones, no habría todo lo que en el cual muchas veces se escucha. Entonces, vemos, gloria a Dios, que están confundiendo el amor de Dios, el comportamiento del amor de Dios, con un comportamiento de amor simplemente de una demostración. Entonces, acá, gloria a Dios, tenemos que ir aclarando, ¿no? Que, ¿cuál es el concepto de un verdadero cristiano, gloria a Dios? Ahora, acá comienza el tema, gloria a Dios, que vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Yo quiero que tomen atención porque esto es muy importante para nosotros, ¿no? Los que realmente amamos a Dios o queremos hacer la voluntad de Dios. Porque vuelvo a repetirte, ¿no? Algo en el cual hemos leído al comienzo que decía, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. O sea, me siento complacido, ¿no? Porque mi hijo me complace. Mi hijo trata de agradarme, o sea, mi hijo trata de demostrarme su amor, pero ese amor, como le digo, no se demuestra simplemente por el hecho que yo canto o el hecho que hago un par de detalles. No, el amor se demuestra en mi comportamiento, que trato de imitar a Cristo Jesús, el Hijo amado, en el cual es el primero, el primogénito. Y si yo o trato de no tratar de comportarme conforme a Él, significa, gloria a Dios, que Dios también está agradado conmigo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo su voluntad. Porque Cristo Jesús, como vemos, gloria a Dios, hasta el último momento en el cual no estuvo, gloria a Dios, Él, gloria a Dios, siempre decía, Señor, no quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Te das cuenta? Mira, gloria a Dios, que ese es el concepto de nosotros, ¿no? Imagínate que, gloria a Dios, estamos, no, aquí, pero agarramos, gloria a Dios, y nosotros, gloria a Dios, nos comportemos como queremos, ¿no? Como unos cristianos tibios, en el cual, gloria a Dios, no nos esforcemos, porque acá, gloria a Dios, viene el esfuerzo en el cual tú vas a hacer para cambiar tu vida. Mira, vuelvo a repetir, llegues o no llegues al nivel de la perfección como Dios desearía, pero el solo hecho, mira, de esforzarte realmente, de utilizar todas las armas que Dios te entregó, ¿no? Para que tú venzas al pecado, para Dios le es contado como válido. Pues yo decía, ¿no? Cuando nosotros, gloria a Dios, no miramos esto, sino nos basamos, gloria, simplemente en nuestra propia pensamiento o nos basamos bajo nuestra propia prudencia, entonces nos confundimos porque no hay una ley, no hay una norma en la cual me puede explicar a mí, ¿no? ¿Qué es el comportamiento de un hijo amado? Pues, ¿cómo podemos decir yo soy un hijo amado porque Dios me ama? Pero, ¿en qué concepto? Es como si, ¿no? En tu casa, gloria a Dios, tú a tus hijos no le enseñaste nada. Le has dejado que viva su vida, una vida desordenada, un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le puedes juzgar o decir a tu hijo algo si tú nunca le enseñaste nada? Si tú nunca le mostraste, gloria a Dios, no, esa verdad. Esa verdad, gloria a Dios, es lo que a nosotros nos ayuda, ¿qué cosa? A poder comportarnos. Si no hay esa verdad, si tú no dejas una ley, una norma en tu casa, en tu hogar, tus hijos van a hacer lo que quieran. ¿Tú qué le diste como norma a tus hijos? Hijo, compórtate bien, limpia tu cuarto, ayuda a tu mamá. Cuando salgas, gloria a Dios, no, compórtate bien, no hagas cosas malas para que no nos sintamos avergonzados, ¿no? Sé respetuoso con las personas, llega temprano, hijo, no tomes, no te emborraches, no te drogues, hijo, que eso es malo, me sentiría mal. Entonces, todo lo que le has dicho es una ley para tu hijo, una norma de vida para que él siempre se comporte. Ahora, esa norma viene acompañado de tu ejemplo. ¿No es así? De tu ejemplo. Porque si tú, gloria a Dios, le vas a decir a tu hijo, hijo, no tomes, hijo, no hables lisura, hijo, compórtate bien, sé cariñoso, hijo, y tú, gloria a Dios, en tu casa, insulta, hablas lisura, te emborrachas, golpeas, gritas. Entonces la pregunta sería, un momentito, tú me exiges algo cuando tú no lo haces. En las cosas de Dios, estamos yendo
a la característica de Dios, que Dios, gloria a Dios, es justo. Dios es santo. Dios es perfecto. Entonces, imagínate que esa rectitud está acompañado, tipificado en su palabra de cómo Dios quiere que nosotros caminemos. Para eso Dios dejó los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Para que nosotros, mediante su enseñanza, sepamos qué es un fruto, cómo es comportarse con ese fruto, ¿no? No es simplemente un recitar, ¿no? Porque muchos creen que yo recito cada fruto del Espíritu Santo y con eso pues ya que he cumplido, ¿no? Una parte con la cual Dios se siente complacido conmigo. No, un momentito. Los frutos solo de Dios son explicaciones de comportamiento en todo momento y en toda circunstancia. Entonces, eso hace que nosotros maduremos y entendamos más claramente, gloria a Dios, el concepto en el cual Dios quiere a nosotros como hijo amado. Ahora, la explicación más clara, gloria a Dios, en el cual Dios nos enseña, ahora viene, mira, tipificado en su palabra. Por eso digo, no, acá está escrito. Acá, gloria a Dios, cada palabra, por eso no podemos cambiar, no podemos acondicionarlo, no podemos, gloria a Dios, tratar de decir una cosa, pero tratar de cambiarlo, ¿no? Porque nuestra interpretación es carnal. Cuando nosotros nos salimos, gloria a Dios, del tema espiritual y nos pasamos a lo carnal, entonces ahí, gloria a Dios, viene, pues, gloria a Dios, el desorden de nosotros, porque creemos ser espirituales cuando somos carnales y cuando Dios mismo en su palabra, ¿no? Nos explica, ¿no? ¿Qué es, gloria a Dios, fruto de la carne y fruto del Espíritu de Dios? Una persona que odia, una persona que chismosea, una persona que miente, una persona que no se tiene rencor en su corazón, esa persona no puede decir que es una persona espiritual. Es una persona todavía carnal, diabólico, dice la palabra, es así, de fuerte la palabra. Entonces, imagínate, si Dios nos está explicando este punto, entonces nosotros tenemos que tener, gloria a Dios, entonces, esa noción de entendimiento de decir, ay Señor, tienes razón. Si tú dices que esto es malo, diabólico, entonces, Señor, yo no puedo comportarme así. Si yo todavía tengo en mi corazón quizás amargura, resentimiento, ira, ay Señor, tu palabra dice que esto no es bueno, Señor. Entonces, tienes que sacarlo. Porque Dios te está diciendo que eso es malo, eso es carnal, no es espiritual. Entonces, por eso aquí cuando comienza, ¿no? Y el tiempo de gracia, entonces, ¿para qué me está dando Dios el tiempo de gracia? Si yo no voy a saber aprovechar, yo no voy a saber, no demostrar mi amor a Dios, entonces, ¿de qué valdría el tiempo de gracia? Entonces, que se acabe el tiempo de gracia porque no habría necesidad, pues. Pero Dios nos da, mira, en su misericordia, para que nosotros aprovechemos, demostremos nuestro amor hacia Dios, y acuérdate que el amor se demuestra con comportamiento. Eso dice los frutos del Espíritu Santo, no es una invención, no es una invención. Por eso, cuando se explicó ese tema de los frutos del Espíritu Santo, que fue muy amplia, que duró casi como, no sé, 4 años, creo que duró esa explicación, muy amplia realmente, pero se trató de enseñar cada fruto en qué consistía, para que luego a Dios nosotros no nos sentamos sorprendidos ay, ¿para qué Dios quiere, no? Con una forma en la cual ahora vivimos, ¿no? Con tanta presión, tantas cosas que pasan en este mundo. Muchas veces, gloria a Dios, estamos desesperados en querer que ya las cosas cambien, las cosas terminen, ¿no? Y te olvidaste, gloria a Dios, ¿no? De los frutos del Espíritu Santo que Dios te habló, de la paciencia, ¿no? Del dominio propio, de la templanza. O sea, nos hemos olvidado de todas las enseñanzas porque no estamos practicando cuando es el momento en el cual debemos no aferrarnos a cada fruto en el cual Dios nos ha dado para que nosotros seamos más que vencedores. Y como le digo, la palabra de Dios más que vencedor no significa, Dios, que yo solamente lo diga, sino que lo demuestre, que cada hecho, en cada cosa en el cual me ocurre, ¿no? O por cada tentación yo pueda vencer esa tentación, no dejarme seducir. Pero si yo me dejo seducir y Dios habla que esto es fruto de la carne, entonces yo no soy espiritual, soy carnal. Ahora, en la palabra de Dios vamos a pasar a los libros de Romanos, capítulo 6, versículo 1, gloria a Dios. Como le digo, esta parte es bien amplia, larga, pero me gustaría, gloria a Dios, ¿no? Como le digo, ¿no? Que puedan, gloria a Dios, ¿no? Entender esta parte, porque yo sé que si ustedes entienden, gloria a Dios, le va a ser muy provechoso. ¿Por qué provechoso? Porque ahora te vas a preocupar, gloria a Dios, en agradar a Dios.
no por palabrerías, pues, sino con una demostración de obras espirituales, obras de Dios. Dice así la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Vamos a comenzar, mira. Le he puesto bien largo porque es muy interesante para nosotros entender y comprender. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mira esta pregunta. O sea, acá hay una pregunta en la cual, para que sacamos de esta duda de que Dios me está diciendo en su palabra, ¿no? Bueno, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, acá, gloria a Dios, yo le recomendaría a todos, ¿no? Oye, bueno, estos videos creo que todavía no se habían grabado en esos tiempos, pero vamos a tratar de hacer, pero hubo mucha explicación, gloria a Dios, ¿no? Y vamos a, después terminando este tema, creo, hablar de lo que es fruto de la carne y fruto del Espíritu Santo, para nosotros tener en cuenta, gloria a Dios, oye, ¿qué cosa es pecado y qué no es pecado? ¿Qué es lo que la ley de Dios me prohíbe y qué es lo que no me prohíbe? Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Yo no puedo hacer todo lo que yo quiero, porque nuestro Señor, como le dije, nos ha dejado su palabra. Y acá nos está aclarando, ¿no? En el cual, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Más abajito dice, en el 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, mira, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, estamos hablando, gloria a Dios, ¿no? Nosotros, gloria a Dios, al momento de seguir el paso, porque acuérdate que cuando Cristo Jesús hablaba, gloria a Dios, que Él tenía que ser el primero, gloria a Dios, ¿no? Para que se cumpla la justicia divina, Él ya nos enseñó. Bueno, mis hermanitos, ahorita quizás se va a cortar, gloria a Dios. Continuamos en el otro link que voy a mandar, gloria a Dios. Amén.